Quisiera decirle que Dios va a hacer algo poderoso en su vida, Dios va a hacer algo poderoso en su casa, en su familia, Dios va a hacer algo maravilloso con ustedes. Todo lo que de repente ustedes han propuesto en su corazón, Dios lo va a llevar, lo va a transformar, porque Él es quien deposita los sueños de su corazón. Él es quien deposita lo que ustedes anhelan, lo que ustedes desean. Y saben, estoy aquí en este lugar contento, gozoso, porque sé que Dios se va a derramar de una forma tan grande, de una forma tan bonita sobre cada uno de los que estamos en este lugar, que ese anhelo, que ese deseo, que ese sueño que Dios ha depositado en nuestro corazón lo veremos hecho realidad. Todo lo que Él ha depositado en nuestro corazón, nosotros lo veremos hecho realidad, porque Dios así lo ha declarado, porque Dios así lo ha dicho, porque Dios así lo ha prometido. Y saben que lo que Dios promete, Él lo cumple. Yo quisiera decirles eso y que ustedes lo tengan ahí bien plasmado en su corazón. Lo que Dios promete con cada uno de ustedes, Dios lo cumple. Lo que Dios prometió con su familia, Dios lo cumple. Lo que Dios ha prometido para su casa, Dios lo cumple. Y Dios no falla, y su presencia está en este lugar y nosotros creemos en Él. Así que yo quisiera compartirle algo bien especial, algo bien dinámico, tomando en cuenta que Dios quiere compartirles algo, decirles algo, colocar algo en su corazón. Hay una gran juventud y sé que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para ustedes. Muchas veces en esta forma de la sociedad nos sentimos excluidos. Muchas veces nos sentimos excluidos. A veces sentimos que muchas personas hacen actividades de algún modo social y que no nos incluyen, que no nos invitan. Pero yo quisiera decirle algo. Si en esta sociedad a veces no somos incluidos, en esta sociedad no somos aceptados, en esta sociedad no somos vistos como otros, en el reino de los cielos Dios sí lo ha dicho. En el reino de los cielos Dios dijo que tú eres incluido. Es más, Dios dijo que tú eres cabeza y no cola. Dios dijo que tú ibas adelante y no detrás. En el reino de los cielos Dios sí dijo que sí, que se iba a estar allí. En el reino de los cielos Dios sí dijo que tu entrada sería VIP. No importa lo que otras personas dicen, no importa lo que otras personas admiten, no importa lo que sucede en este movimiento social. En el reino de los cielos tú sí estarás incluido. ¿Sabe? Estaba viendo la historia de una persona que de repente, cuando ya yo diga su nombre popular, ustedes van a conocerlo. Se llama Warren Jr. Él nació en Ohio y nació en una casa pero muy, muy pobre. Su casa era tan pobre que en muchas oportunidades ellos no tenían ni que comer, su familia. Y cuenta la historia que este joven, a pesar de que la vida no era la que él quería que fuera, no era la que él deseaba, otra vez como nos sucede a muchos que vemos como la vida de otras personas en las redes sociales y pensamos que nuestra vida no es tan buena como la vida de otras personas. Así lo veía él, pero tenía una gran actitud. Él tenía una gran actitud, siempre estaba contento, siempre estaba feliz, siempre era muy emocional. Le decían cosas a la gente y él de forma emocional siempre hacía un acto, no le tenía miedo a nada, era una persona de muchos retos. Y un día, en el 2016, decidió abrir un canal de YouTube y decidió empezar a jugar en el canal de YouTube y que muchas personas lo vieran como él jugaba. Y empezó a practicar una serie de juegos. Se colocaba ahí, se ponía en la pantalla y colocaba y jugaba y transmitía en vivo. No se veía en ese momento transmisiones en vivo en YouTube, no era normal. Las plataformas para hacer transmisiones de videojuegos eran otras. Y él lo comenzó a hacer en YouTube. Y a los 16 años, en transmisiones y en monetizaciones, después de ser de una familia muy pobre en Ohio, se ganó $1 millón. Y tiene como un récord o como algo que lo ha hecho bien conocido aquí en Estados Unidos, porque le hizo una casa a su mamá que no tenían casa, le hizo una casa a su mamá y se la regaló a los 16 años. Ustedes lo conocen como Speed, pero en realidad es alguien que ha luchado tanto y que su forma estridente de ser, su forma positiva de ser, su forma de ser que siempre va hacia adelante, que nunca le tuvo miedo a nada, que sus reacciones siempre eran enérgicas, y a pesar de que vivió la pobreza nunca se dejó afectar por la sociedad. Lo llevó hasta ahí, lo llevó a tal forma
que tiene el récord del mundo de la persona que tiene más billones de reproducciones en YouTube. 5.6 billones de reproducciones tiene en YouTube. Ha llegado a tantas personas que ya su canal de YouTube está alcanzando los 50 millones de suscriptores. Y a medida que ha pasado el tiempo, él colocó como un nuevo sistema de transmisión llamado IRL, que era una transmisión en vivo y en movimiento, y con eso se fue yendo a otros lugares. Pero lo que más me interesa de su historia es que su posición y el lugar donde él vivía y su sistema de lo que él tenía era una familia en una vivienda deteriorada. No lo limitó, simplemente soñó. Y muchas personas, cuando él empezó a hacer sus primeras transmisiones, le decían que él era un exagerado, que la forma de él gritar, de la forma de él hacer, que era un exagerado, y él nunca se dejó cambiar, nunca limitó lo que él tenía, simplemente luchó con lo que él tenía, creyó en él y lo logró. Pues eso no es nada. Eso no es nada para lo que Dios tiene preparado para ti. Eso no es nada para lo que Dios tiene preparado para muchos. En la Biblia hay una historia de un joven llamado Daniel. Y la Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 5, que hubo una gran fiesta en el reino. Y después de él haber sido considerado uno de los más sabios de ese reino, no le invitaron a la fiesta. Y cuando estaban haciendo la fiesta, el rey dice que saquen unos utensilios que eran del reino, que eran unos utensilios que se usaban en el templo, y que los trajeran a la fiesta. Y esos utensilios, copas, tazas, lo usaron ellos para festejar y darle como alegría al cuerpo, pero no dándole el mérito a Dios que se merece, porque era algo, o eran objetos que habían sido apartados para Dios. Y yo quisiera decirle algo a ustedes hoy. Ustedes están en este lugar, son jóvenes con sueños, pero lo más importante es que Dios los trajo a este lugar y que ustedes han sido apartados para que Dios haga cosas grandes a través de ustedes. Y cuando ustedes son apartados, son reservados, Dios es súper celoso con lo que Él apartó y con lo que Él reservó. Cuenta la historia que este rey trajo estas copas y continuaron las fiestas, y de repente aparece una mano, y la mano escribe en la pared teque teque upersi. Y cuando ellos vieron esa escritura, nadie podía entender lo que ahí decía. Era un idioma desconocido para ellos. Y este rey mandó a traer todos los sabios que habían, todos los profetas que habían, todos los que leían el horóscopo, para que alguien le diera el significado de esas palabras. Pero nadie conocía el significado de esas palabras. Y hubo un alguien que dijo, hay un muchacho llamado Daniel. Y yo estoy seguro que él sabe lo que dice en ese lugar. Yo quisiera decirle algo a todas las personas que me están escuchando, y si tú estás en este lugar, hay unas puertas que Dios te va a abrir, que de repente tú no vas a estar en ese lugar, pero Dios pondrá tu nombre en el ambiente, Dios pondrá tu nombre en el oído de alguien, Dios pondrá tu nombre en la mente de alguien. Esta persona te llamará por tu nombre y estas puertas se te abrirán. Y ustedes que están comenzando su vida verán cosas que ojo no vio y ni oído escuchó ni ha subido al corazón del hombre, porque eso es lo que Dios ha preparado para ustedes. Y gente tiene que entender que lo que Dios preparó para ustedes será grande. Muchas personas te dirán que no es suficiente, que no eres suficiente para ese sueño. Pero Dios dijo que lo que Él ha preparado para ti es grande. ¿Sabe? Yo veo muchos detalles en esta historia de Daniel que me ayudan y me impulsan. ¿Saben por qué? Porque en algún momento yo también fui joven. En algún momento yo también comencé con sueños. En algún momento yo también estaba en la sociedad. Y uno se siente en un instante como que hay cosas que tienes que hacer que así no te gusten para poder ser aceptado por otros. Y muchas personas tienen una forma de ser. No sé si lo han podido ver, pero muchas personas tienen una forma de ser cuando están con ustedes, pero cuando ustedes lo ven con otras personas cambian su manera de ser. Es más, hay personas que cambian hasta su forma de hablar.
Es más, hay personas que cambian hasta su forma de comportarse. Pero yo quiero decirte que todo aquel que decide en su corazón, coloca allí en lo profundo de su corazón, servirle a Dios, entregarle tu mejor momento, tu momento de joven, yo estoy seguro que tu futuro será un gran futuro, porque así Dios lo ha prometido, porque así Dios lo ha dicho. Dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 1 versículo 8 que él decidió guardarse y no contaminarse. Hay personas entre nosotros y que estamos en una sociedad que muchas de las cosas que tenemos que hacer, al parecer moralmente ni socialmente son bien vistas. Pero mucha gente dice, no, me toca hacerlo para poder seguir adelante, me toca hacerlo para salir de este paso, me toca hacerlo para que todos los demás se sientan bien conmigo, me toca hacerlo para yo ser alguien entre otras personas que me acepten tal cual como yo soy. Pero yo quisiera decirte que aquella persona que decide apartarse para Dios, guardarse para Dios, siempre tendrá una puerta abierta, siempre tendrá un lugar en el reino. Él en el capítulo 1 decidió guardarse para Dios Daniel, pero en el capítulo 6 dice la Biblia que había un espíritu superior en él. Él era superior a los demás, que fue evaluado y era 10 veces más inteligente, era 10 veces más sabio que todos los demás. Dios te pondrá 10 veces más. Serás 10 veces más bendecido. Serás 10 veces más inteligente. Serás 10 veces más grande, porque así Dios lo ha prometido. Esto solamente es una promesa para el que cree. Esto es una promesa para el que se guarda. Esta es una promesa para el que un día dice, todo lo que yo soy te lo debo a Él. Todo lo que yo soy se lo voy a dedicar a Él. Al principio le hablaba de un influencer conocido aquí en Estados Unidos y en el mundo llamado Speed, que de repente lo que él logró, lo logró por su determinación. De repente lo que él logró, lo logró por su manera de ser. De repente lo que él logró, yo te estoy hablando de un logro más grande. Hay un logro que solamente se va a dar en aquellas personas que deciden colocar a Dios en su corazón de primer lugar. Hay un logro para ti. Si estás colocando a Dios en tu vida de primer lugar, hay un logro grande para ti, hay un logro grande para tu familia, hay un logro grande para tu casa, hay un logro grande para tu futuro, porque estás colocando a Dios en tu vida de primer lugar. Pero sabe, Daniel no era invitado a la fiesta, pero Dios le dio la invitación. Apareció una situación, una mano, escribe un nombre en la pared, escribe una palabra en la pared, nadie la podía interpretar, y fue el pase para que Daniel viniera a interpretar lo que decía ahí. Y en la Biblia hay otras historias. En la Biblia hay más historias de gente que no fue invitado a un lugar, pero que Dios le dio la posibilidad. Dice la Biblia que el apóstol Pablo se presentó frente a Herodes Agripa, y cuando se presentó frente a él lo querían condenar, y cuando estaba por ser condenado él prefirió decir toda la verdad de lo que se le juzgaba, aceptó todos los errores que él había cometido en el pasado, y le tocó ir en un barco. El barco naufraga. Él simplemente era un preso dentro del barco. Pero dice la Biblia que en algún momento él tomó la autoridad en el barco y le dijo a la gente, ya llegó la hora. Llevaban 14 días asustados, tenían tanto miedo que ni siquiera habían comido, y le dijo, no, ya llegó la hora de comer. Eso está en el libro de Hechos capítulo 26. Y dice la Biblia que él tomó el control con autoridad. Hay gente en este momento que te puede estar menospreciando por la edad que tú tienes. Eres muy joven. Al parecer tu edad no le da peso a tus palabras. Cuando emites una opinión, las personas piensan que tu opinión no vale porque eres muy joven, porque no sabes lo que dices, porque todavía no has vivido, porque lo que tú piensas que es lo correcto, pero no lo es. Pero yo quiero decirte que aquella persona que hoy decide no contaminarse, que hoy decide servirle a Dios con todo su corazón, Dios te va a dar una autoridad que no importa la edad que tú tengas, la gente va a querer escuchar tu opinión y las personas tomarán en cuenta tu opinión. Esto es solamente para gente que cree. Pablo era un preso en un barco, pero abrió la boca con autoridad y todo el mundo escuchó su opinión. Dice la Biblia que hicieron lo que él dijo y todos comieron. Y dice la Biblia que quedaron en una isla en el naufragio. Y cuando estaban en el naufragio, Pablo empezó a recoger madera porque tenía mucho frío, estaba lloviendo, era una tormenta que habían atravesado, un huracán.
Y cuando estaba recogiendo la madera, lo mordió una serpiente en la mano. Y cuando lo muerde la serpiente en la mano, dice la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 27, que la gente que estaba ahí en ese lugar, que las personas que estaban ahí vieron que lo mordió la serpiente y que la serpiente era venenosa, dice, y todos estaban esperando que muriera. Yo quiero decirle algo hoy, a los que están aquí en este lugar, a los que lo ven a través de online, no sé la edad que tú tienes, pero los que están en este lugar son muy jóvenes. En el futuro muchas personas van a esperar que tú fracases. En el futuro la gente también estará esperando. Así que dice la Biblia que la gente miraba a Pablo y decía, y estaban esperando que él muriera. Y en el futuro la gente va a estar esperando que usted fracase. En el futuro la gente va a estar esperando que usted muera. Pero yo quiero que ustedes le digan algo al que tienen ahí al lado, ahí cerquitica, y si le da pena se lo dice pasito, pero dígale, se quedarán esperando. Dígale que está a su lado, se quedarán esperando. Y se van a quedar esperando porque todo lo que ustedes se propongan les saldrá bien. Porque todo lo que ustedes se propongan tendrán victoria. Porque irán detrás de una meta y la conseguirán. Y se quedarán esperando. Yo lo voy a declarar sobre mi vida. Y se quedarán esperando que yo fracase. Y se quedarán esperando que yo me caiga. Se quedarán esperando que me vaya mal. Se quedarán esperando que me deporte. Se quedarán esperando tantas cosas que la gente está esperando. Pero se quedarán esperando. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando ellos vieron que él no murió, todas aquellas personas que tenían un mal pensamiento acerca de Pablo, dice, y cambiaron su parecer, cambiaron la forma de pensar, cambiaron de opinión. Hay personas que por mucho tiempo te van a menospreciar, pero Dios te va a honrar de una manera que la gente va a cambiar de opinión cuando te vea. La gente va a cambiar de opinión cuando te vea. Hay hijos en este lugar que sus padres los tratan como rebeldes, que sus padres los ofenden, que sus padres les dicen no vas a llegar a ningún lado, no lo vas a lograr. Yo les voy a decir algo, cambiarán de forma de pensar, cambiarán de parecer, porque el ticket que Dios te dio es un ticket VIP. Pablo no tenía que estar en ese lugar, pero Dios le abrió ese ticket para estar en ese lugar. Y después todas las personas vieron cómo Dios obró en el momento que lo mordió la serpiente. La gente va a ver a través de ustedes, a través de su juventud, a través de lo que ustedes puedan proponerse en el corazón, la presencia de Dios. La gente va a ver a Dios a través de ustedes. Esto es solamente para gente que cree. La gente va a ver a Dios a través de ti, a través de lo que hace, a través de lo que dice, a través de lo que crees. Pero ¿sabe qué? Continuamos con Daniel. Daniel estaba en ese lugar. Llegó Daniel y le tocó interpretar lo que decía ahí. Y lo que decía esa pared le podía costar la vida a Daniel, porque el rey estaba sentado en ese lugar. Y lo que decía esa pared era un juicio para el rey. Y el juicio decía: tu reino ha sido pesado y fuiste hallado falso. Eso era súper peligroso. Les voy a hablar un poco de historia. En el tiempo que está escrito eso, 1600 años antes de Cristo, ni siquiera una persona se podía presentar delante de un rey en un estado de tristeza. O sea, ninguna persona podía estar delante del rey cabizbajo. Si una persona llegaba delante del rey con un estado de tristeza, el rey tenía la opción de decir a los soldados que lo mataran. Ahora imagínese presentársele al rey y decirle que fuiste hallado un falso, que tu reino, que Dios dice que fuiste hallado falso y que serás ya, que ya se acabó tu reino. Pero Daniel no fue el único que llegó con ticket VIP ahí. Daniel no estaba invitado. Había una fiesta. Habían 1000 invitados y entre la lista de los que no estaban invitados no estaba Daniel. Tal vez Daniel no calificaba. Tal vez lo que yo le estoy diciendo hoy, que decidir hoy a su edad tan joven no contaminarme con las cosas malas que hay en esta sociedad, que la gente quiere que se vean buenas, no contaminarme y solamente poner a Dios en mi corazón de primer lugar, tal vez te descalifique de otras personas que digan que ya no eres de los que eres bien. Bueno, yo no conozco las frases del momento, pero de repente ya no eres nice, ya no eres cool, ya no eres chévere. No sé qué frases son las que se usan en el momento. Yo usé las mías desde hace 30 años atrás. Pero tal vez ya no eres la persona con la que todos quieren compartir. Pero quiero decirte algo. Pero es la persona que le agrada a Dios. El que le agrada a Dios siempre va a tener su lugar. El que le agrada a Dios, Dios siempre lo va a honrar.
El que le agrada a Dios, Dios siempre lo va a defender. El que lo agrada a Dios, Dios siempre lo va a levantar. El que le agrada a Dios, siempre Dios le tendrá el camino abierto. Todo le saldrá bien. Caminará, no se tropezará. Sus pies no dará resbaladero. El que le sirve a Dios, el que decide consagrarse, Daniel dijo: no me contaminaré. No se contaminó, no tomó, no bebió de lo que comían ellos. Y dice la Biblia que donde no fue invitado, Dios lo trajo. ¿Sabe que hay la historia de otro profeta? Y dice la Biblia que habían dos reyes, uno llamado Josafat y uno llamado Acab. Y mire lo que dice la Biblia de estos reyes. Dice la Biblia que el rey Acab, que el rey Acab le dice a Josafat: voy a la guerra y quiero que me acompañe. Josafat le debía favores. Era un reino dividido. Israel estaba dividido por el reino del norte y el reino del sur. Acab era el rey del norte, Josafat era el rey del sur. Y Acab le pidió a Josafat que lo acompañara a la guerra, pero Josafat le dijo: no, yo voy a ir a la guerra, pero con una condición. Vamos a ver qué dice Dios. Yo quiero escuchar la opinión de Dios. Y dice la Biblia que este rey mandó a traer muchos profetas, muchos videntes y gente que le dijera lo que decía Dios. Y también dice la Biblia que llegó un espíritu de confusión y los confundió a todos. Y todos le decían lo mismo al rey: vas a ganar la batalla, Dios te lo va a entregar en tus manos, lo derrotarás. Cuenta la Biblia que había uno de los profetas que se montó unos cachos en la cabeza y hacía como un toro, así como un toro. Los pullarás y los matarás. Eso lo dice la Biblia. Pero el rey Josafat dijo: mira, está bien todo lo que te dicen todos esos reyes, pero yo quisiera escuchar lo que Dios dice a través de un profeta llamado Micaías. Escúchame bien. Allá habían aproximadamente 400 profetas, y no habían invitado a Micaías. Era otra persona que no estaba siendo incluida en el lugar. Era una persona que estaba siendo desechada, estaba siendo apartada. Pero Micaías tenía una cualidad: que Micaías decía la verdad, no importa a quién le doliera. Que Micaías confrontaba a la gente con las buenas cosas, no importa a quién se incomodara. A veces nosotros escuchamos la opinión de gente que comparte con nosotros y lo que están diciendo es una locura. Están hablando cosas que no aportan al valor del ser humano, a la moral. Y nos callamos por no ser una piedra contraria. Nos callamos para que la gente no se sienta mal. Pero Dios honra al que le dice la verdad. Dios honra al que da los valores por delante. Cuando el rey Josafat le dijo a Acab: no, que venga el profeta Micaías, el profeta Acab dijo: ese profeta no me gusta. Ese profeta tiene algo en contra mío. Cada vez que me dice algo, todo lo que me dice es malo. Y él dice: bueno, yo no voy a la guerra si él no viene. Y dice la Biblia que mandaron a traer al profeta Micaías, y el que lo trajo lo amenazó y le dijo: mira, el rey está feliz porque va para la guerra, y todos los profetas le dijeron que él iba a ganar la guerra y que los enemigos los iba a entregar en su mano. Anda allá y hace sentir bien al rey. Tenía que decirle lo mismo. Y cuenta la Biblia que el profeta Micaías, cuando llegó, le empezó a hablar sarcásticamente y le dijo: vas a ganar la batalla, te va a ir bien, tus enemigos caerán arrodillados, tú los matarás. Y el rey le dijo: tú nunca has hablado tan bien, dime la verdad. Y Micaías le dijo: te voy a decir la verdad. Serás derrotado y te matarás en esta batalla. No llegarás ni siquiera a este lugar. Irás a la batalla y no regresarás. Allá te matarán. Y dice la Biblia que el rey Acab le dijo a un soldado: metan preso al profeta Micaías. Y mientras tanto dele puro agua y pan mientras esté preso. Y lo dejarán libre cuando yo vuelva en paz. Y el profeta le volvió a decir: si tú vuelves vivo y en paz a este lugar, entonces ya yo no soy profeta. Y cuenta la Biblia que el rey Acab se fue a la guerra, y como tuvo miedo de las palabras que le dijo que lo iban a matar, se disfrazó de una persona normal, no tenía vestidura de rey. El otro rey Josafat sí se vistió de rey, y el otro rey Josafat Dios lo libró porque lo iban a matar, y él estaba vestido normal como un soldado, y un soldado enemigo tiró una flecha al aire,
al azar. Y la flecha le dio al rey Acab y murió tal cual como había dicho el profeta. Estas tres historias que te he contado tienen un punto de convergencia. El punto de convergencia es que ninguno de los tres fueron invitados al lugar. Ninguno de los tres fue calificado porque eran diferentes, eran contrarios. Ninguno de los tres era visto con buenos ojos, pero a los tres Dios lo llevó. No eran invitados, pero a los tres Dios les dio una boleta VIP para llegar al lugar, porque llegaron con privilegio los tres al lugar y todo el mundo estaba esperando su opinión, y su opinión fue la que cambió el destino de todas las personas que fueron donde estaban los tres, hablándote del apóstol Pablo, hablándote de Daniel y hablándote de Micaías. Yo quisiera decirle algo a ustedes hoy. En muchas oportunidades no serán tomadas en cuenta, pero Dios le abrirá la puerta y entrarán al lugar y sus palabras serán relevantes. Sus palabras les cambiará el curso a la historia a muchas personas. Sus palabras transformarán vidas. Y yo le digo algo a las personas que están escuchando de forma online y los que están acá presentes. Todo aquel que crea lo que Dios ha dicho para su vida, verá la gloria de Dios manifestarse en ustedes. Verán la gloria de Dios manifestarse en su vida. Verán la gloria de Dios manifestarse en sus proyectos.